Buenos días. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a continuar justo donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir a Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el final del capítulo. Y dice así en Juan 12, del 20 hasta el final. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el pasaje que vamos a ver hoy, que es este final del capítulo 12, se recogen lo que fueron las últimas horas de Jesús antes de la última cena. Vamos a tener ocasión de ver, tanto esta semana como la semana que viene, cómo Juan es muy peculiar a la hora de hablar de la última cena y es también muy peculiar a la hora de referirse a las horas inmediatamente anteriores a la celebración de la Pascua por Jesús y sus discípulos, donde los otros evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas, incluyen las controversias de Jesús, la manera en que intentan tentarlo los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y Jesús va respondiendo. Juan no lo relata.
Juan se centra más bien en 8 afirmaciones de Jesús que vamos a ver en el día de hoy. Y la semana que viene vamos a tener ocasión de ver cómo donde los otros evangelistas narran la última cena y relatan el partimiento del pan y cómo Jesús no solamente comparte el pan y el vino, sino que ordena a sus discípulos que vuelvan a participar de ese pan y de ese vino, como vamos a hacerlo precisamente hoy. Sin embargo, Juan no va a hablar del partimiento del pan y Juan, sin embargo, va a relatar el lavatorio de pies. Todo esto es tremendamente original en el Evangelio de Juan, que llevamos ya meses viendo que es muy original en la forma en que relata su testimonio acerca de Jesús, como en realidad el testimonio que tenemos de Jesús, cada uno de nosotros, es distinto. El mensaje puede ser el mismo. Podemos hablar de cuando estábamos perdidos, podemos hablar de que en un momento el Señor nos encontró, podemos hablar de cómo el Señor nos arrastró hacia Él y lo aceptamos, pero nuestras historias son diferentes, aunque tengan un fondo común en todas ellas. Y lo mismo sucede en el caso de Juan. Juan va a relatar esos últimos días de Jesús, pero lo va a hacer desde su perspectiva, contando ese testimonio en el que, como él dice, es lo que hemos oído, es lo que hemos visto e incluso es lo que palpamos con nuestras manos. Y Juan tiene mucho interés en contar cómo en esas últimas horas antes de la última cena Jesús habló de 8 cosas que eran importantes. El punto de partida lo vimos la semana pasada. De pronto, como dice aquí el versículo 20, había algunos griegos que habían subido a la fiesta de la Pascua en Jerusalén y querían ver a Jesús. Y puestos a ver a Jesús, y esto tiene mucha lógica, se acercaron a un discípulo que tenía un nombre griego, Felipe. Felipe no es un nombre judío, ni siquiera es un nombre oriental, es un nombre griego que significa amigo de los caballos. Por si alguien no lo sabía y se llama Felipe o Philip, que sepa que su nombre significa el que es amigo de los caballos, Filogipos, el amigo de los caballos. Y se acercaron a él porque tenía un nombre griego y era de Betsaida, que es una población en Galilea donde era muy común que la gente se expresara en griego. De manera que no era cuestión quizá de acercarse a Judas, que tenía un hermoso nombre judío, Yehudá, y que a saber si hablaba algo que no fuera el arameo o el hebreo, y fueron a buscar a alguien que seguro que los entendía. Igual que si de pronto alguien llegara de Hispanoamérica aquí, pues sería más fácil que se acercara a alguien que se llame Carlos o que se llame Pepe o que se llame Manuel, que si se da la circunstancia que se llama Milton o John o algo parecido, aunque puede que también haya venido de Honduras o de Bolivia. Pero en cualquier caso, con el nombre parecido parece que estás pisando un terreno más firme. Y se acercaron y le dijeron, queremos hablar con Jesús. Y Felipe se lo va a consultar a otro de los discípulos que también tiene un hermoso nombre griego. Andrés no es un nombre judío, es un nombre griego que significa varón o hombre. De manera que, oye, aquí hay unos que se expresan en griego como nosotros que quieren conocer a Jesús. Y es muy interesante lo que cuenta Juan. Juan no tiene mucho interés en ver cómo llegaron los saduceos, a ver si enredaban a Jesús con la cuestión de la resurrección, o lo que pensaban los herodianos y le enseñaron una moneda, a ver si era lícito pagar el tributo al César o no, sino que se quiere detener en 8 cuestiones que Jesús mencionó en esas últimas horas antes de la cena de Pascua. Primero, el hecho de que Jesús anunció que iba a morir por la salvación. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de Jesús no fue que lo hubieran planificado mal. Jesús y los discípulos iban a proclamar el reino mesiánico en Jerusalén, él se iba a proclamar Mesías, los discípulos iban a ocupar puestos, pero lo planearon mal. Y las autoridades del templo arrestaron a Jesús y luego lo llevaron a Pilato y acabó colgando en una cruz. No pudo salir peor. No, no es así.
Jesús contemplaba su muerte. Apenas unas horas antes, cuando María le había ungido con perfume, había dicho: me está ungiendo para ir a mi sepultura. Lo que está haciendo es adelantarse apenas unos días en lo que va a ser mi destino. Y esto no era un error. Esta era la gloria del Hijo del Hombre y al mismo tiempo era la señal de que a través de la muerte es como el Mesías daría fruto. Lo que dicen al respecto los versículos 23 y 24 es tremendo. Ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Y cuál es la glorificación? ¿Que se va a convertir en el Mesías nacionalista que quieren la mayoría de los judíos? No, que va a morir. Y la muerte es necesaria. Y es necesaria incluso en el mundo de la naturaleza. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. No sirve de nada, es un insignificante grano de trigo. Pero si muere, da mucho fruto. Primera cuestión a tener en cuenta: apenas unas horas antes de su arresto, de su tortura, de su juicio y de su crucifixión. Segundo, el destino de Jesús no es un destino solitario, es un destino que debe ser seguido por sus discípulos. Versículos 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. En muchas ocasiones es común decir en las iglesias, y citamos de 1 Corintios, que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y es verdad. Pero hay mucha gente que parece que entiende esto solo en relación con la doctrina de la expiación. Nosotros predicamos a Cristo y predicamos a Cristo que murió por nuestros pecados y en aquel que realizó un sacrificio expiatorio que, si aceptamos a través de la fe, nos justifica por la fe. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. La predicación del Cristo crucificado implica no solo que predicamos la cruz de Cristo como el instrumento de Dios para nuestra salvación, sino que predicamos a un Cristo que se comportó como nosotros tendríamos que comportarnos. Tiene muy poca utilidad práctica si predicamos la salvación a través de Cristo crucificado y luego nuestra vida no se parece ni lejanamente a la del Cristo crucificado. Tiene muy poco valor real si efectivamente anunciamos que la gente tiene que creer para ser salva, pero luego nuestra vida es una vida que se mueve de acuerdo con los valores de la sociedad en la que vivimos, sea la sociedad que sea, y no de acuerdo con la predicación de Jesús que está contenida en los Evangelios. Y por eso Jesús, nada más señalar que ha llegado el momento de la gloria, que es cuando Él muera, inmediatamente después de señalar que su muerte es indispensable, porque si el grano de trigo se queda solo no sirve de nada y solo cuando muere puede dar fruto, inmediatamente dice: y por cierto, esto es lo que vosotros tenéis que hacer. Lo vamos a ver la semana que viene también, cuando veamos el relato del lavatorio de pies en la última cena. Pero aquí Jesús es muy claro. No puede ser que digáis que sois mis discípulos y al mismo tiempo queráis vivir de acuerdo a lo que la sociedad y el mundo en el que vivís considera que es ganar la vida. No podéis ser mis discípulos y al mismo tiempo estar viviendo una vida en la que lo que tenéis, lo que aparentáis, lo que subís es lo que da sentido a vuestra vida, porque eso es exactamente lo contrario de lo que yo he enseñado. Si amáis vuestra vida, en el sentido de que queréis que vuestra vida sea una vida de éxito, como concibe el éxito la sociedad en la que vivís, la estáis perdiendo. Y por el contrario, si no os importa un pimiento vivir de acuerdo a esos valores de la sociedad y lo que hacéis es que me seguís, vais a conservar la vida. Y si alguien me quiere servir, que me siga, y donde yo esté, él va a estar conmigo. Y será mi servidor. Y aquel que me sirva realmente, mi Padre lo va a hacer objeto de su honra. Tercero,
Jesús, que ha anunciado que va a morir por la salvación, además tiene muy claro lo que va a suceder en el futuro. No es un personaje al que las cosas se le fueron de las manos. Yo recuerdo en los años 70 hubo una ópera rock, la segunda ópera rock que se compuso, que se llamaba Jesucristo Superstar, que tuvo un éxito tremendo. La música era relativamente buena, la versión cinematográfica era pasable, el mensaje espiritual era una pena, pero era muy llamativa, tremendamente llamativa. A fuerza de escuchar el doble disco, yo me acabé aprendiendo todas las canciones de memoria, lo cual indica por dónde andaba yo cuando era un jovencito. Y en una de las canciones, posiblemente la canción más conocida de todas, que se llamaba Superstar, Judas se dirigía a Jesús y le decía, bueno, tú has acabado en la cruz y ¿esto qué es? ¿Que se te fueron las cosas de las manos o que no funcionaban bien las relaciones públicas en el Israel del siglo I? Esto parece casi cómico, pero realmente encierra una pregunta importante. ¿A Jesús se le fueron las cosas de las manos? Como sostienen algunos historiadores, finalmente no supo enfrentarse de una manera correcta con la situación y cuando se quiso dar cuenta colgaba de una cruz. Y sin embargo, Jesús, en los versículos del 27 al 34, deja muy claro que Él sabe lo que le espera y que sabe que lo que aparenta ser un fracaso desde el punto de vista del mundo, en realidad es el cumplimiento de los planes de Dios. Dice así en el versículo 27, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Este pasaje donde Jesús formula la tercera afirmación es tremendo, porque dice, mi alma en estos momentos está turbada. Se podría traducir quizá mejor como mi alma en estos momentos está inquieta, está desasosegada. Con lo cual, si alguna vez te sientes con el alma inquieta o desasosegada, no pienses que Dios te ha abandonado, te ha dejado de su mano o estás perdido en este mundo, porque Jesús, en vísperas de aquello para lo que había venido a este mundo, tenía el alma turbada, tenía el alma desasosegada. Hay gente que piensa que, por lo visto, para ser creyente tienes que estar en un estado perpetuo de alegría, como si todos los días esnifaras cocaína. Bien, no es así. Y efectivamente uno puede ser un creyente, estar en la mejor relación con Dios y, sin embargo, ante ciertas situaciones sentirse inquieto porque son situaciones difíciles. Y el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, ahora mi alma está turbada. Y a continuación da la respuesta a lo que hay que hacer cuando el alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padres, sácame de esta situación. No. Yo he llegado aquí precisamente porque mi misión es esta hora. En muchísimas ocasiones nuestra reacción es justo la que Jesús rechaza aquí. Mi alma está turbada, inmediatamente esto es que no estoy bien espiritualmente, porque cuando estás bien espiritualmente estás en un estado de euforia. No. Hay veces en que uno puede estar de la mejor manera espiritualmente y su alma estar turbada viendo la situación. Y hay veces que puedes estar en la euforia y eso solo significa que eres tonto de capirote. No tiene nada que ver la euforia con la madurez espiritual. Aunque hay gente que provoca la euforia para que la gente se sienta contenta y a ser posible den más dinero en las ofrendas, claro está. Pero no tiene nada que ver con tu salud espiritual. Y de pronto, ante ciertas situaciones, hasta el Hijo de Dios se sentía turbado.
Pero el Hijo de Dios lo tenía claro. ¿Y qué le voy a decir al Padre? Líbrame de esto, porque ya se sabe que un creyente, que es un buen creyente, nunca pasa por problemas. Hay que ser un majadero o un ignorante, un falso profeta para predicar algo parecido. Y no hay nada más que ver el ejemplo de Jesús para darse cuenta de ello. No, no lo voy a decir. ¿Y por qué no le voy a pedir al Padre que me saque de esa situación? Porque yo he venido aquí precisamente a pasar por esa situación. Y Juan relata que entonces se produjo un fenómeno que los judíos denominaban el Kol HaShamayim, la voz que suena desde el cielo. Y que cuando Jesús dijo, el Padre glorifica tu nombre, se oyó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y como cada vez que se oye una voz del cielo, ya saben ustedes que la gente no suele escuchar bien y no se entera. Por ejemplo, en los que dicen, eso ha sido un trueno. O sea, se ha oído... Se supone que la voz del cielo suena con personalidad, ¿no? Algo así como... Y entonces algunos de los que estaban ahí dijeron, eso ha sido un trueno. No, se ha oído bien, ¿no? Trueno. Pero el día está despejado. Bueno, sí, pero a veces truena, aunque ya lloverá luego. Y otros pensaron, bueno, puede ser la voz de un ángel, ¿no? Porque yo sí he oído esto de lo glorificaré otra vez. Puede que sea una voz angélica. Cuando la gente no quiere escuchar lo que suena, a Dios hasta lo pueden confundir con un trueno. Pero la palabra de Jesús es muy clara. Esta voz no ha venido por mí, ha venido por vosotros. ¿Y qué significa esta voz? Versículo 31, que ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. No. Vamos a ver, Jesús, te van a detener, te van a torturar, te van a juzgar 2 tribunales, que es lo peor en materia de tribunales que ha habido a lo largo de la historia. Te van a clavar en una cruz. ¿Y eso quiere decir que el príncipe de este mundo va a ser echado fuera? Es imposible, no es lo que vemos. Efectivamente, no es lo que veis. Pero precisamente en toda esa situación que atraviesa Jesús, el príncipe de este mundo es echado fuera. El diablo no tiene la menor posibilidad de acusar o condenar a nadie que haya creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. El diablo puede zarandear, acosar, tentar, intentar engañar, pero desde luego no perder a nadie que ha recibido el sacrificio de Cristo a través de la fe. Y lo que dice Jesús en ese sentido es muy claro. Ahora es el juicio de este mundo. Muchos seguirán hablando durante siglos del juicio de Jesús, del proceso de Jesús, pero lo que se está juzgando, aunque no lo sepan, es el juicio de este mundo. Y quien pierde en esta batalla es el príncipe de este mundo, no el que va a colgar de la cruz. Y esto es algo tremendamente importante, aunque haya gente que no se dé cuenta. Es más, lo que dice a continuación Jesús es escalofriante. Cuando me levanten de la tierra, yo atraeré a los míos a mí mismo. Y como dice aquí Juan, cuando él hablaba de que lo iban a levantar de la tierra, se estaba refiriendo exactamente a la forma de muerte con la que iba a morir. No lo iban a lapidar, como habitualmente lapidaban los judíos a los blasfemos, como mataron a Esteban, y se puede ver en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Iba a morir de una muerte en la que el reo en un momento determinado estaba tumbado en tierra mientras lo clavaban a la cruz y de pronto tiraban de esa cruz, la colocaban enhiesta en medio de un agujero practicado en la tierra y en lo alto se podía ver al reo hasta que moría. Y Jesús en ese sentido es muy claro. Yo soy consciente de lo que me espera, pero sobre todo soy consciente de lo que significa lo que me espera. Y lo que significa es la derrota del diablo, no su triunfo. Si me acompañan a la carta a los Colosenses, Pablo recoge en la carta una afirmación que exige conocer el contexto de la época, pero que es
extraordinariamente hermosa a la hora de definir en Colosenses precisamente lo que significa esa muerte de Cristo. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y versículos 13, 14 y 15, donde se recoge lo mismo que dice aquí Jesús de manera más comprimida. Y dice así Pablo en Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que dice aquí Pablo es tremendo, aunque hay que ir al texto griego para comprender toda su fuerza y darse cuenta de que aquí Pablo está repitiendo prácticamente las palabras que hemos leído, que pronunció Jesús y aparecen consignadas en el Evangelio de Juan. Y Pablo dice, bueno, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Encima erais unos goín cualquiera. Unos gentiles cualquiera, gente que no conocía ni siquiera la circuncisión. Pero Dios os dio vida juntamente con Cristo, os perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. La palabra que Pablo utiliza aquí, y que aquí se traduce como anulando el acta de los decretos, es una palabra que está tomada del derecho mercantil de la época. Cuando tú tenías una deuda, esa deuda quedaba consignada en muchas ocasiones para que no se destruyera el papel de la deuda en un cuero. Y entonces en ese cuero se escribía, pues la persona tal debe, por ejemplo, 100 toneles de aceite o 100 toneles de vino. Cuando la persona pagaba la deuda, había dos maneras de consignar que la deuda había sido pagada. Una implicaba que aquella persona que había recibido el dinero que le adeudaban trazaba la letra J, que era como nuestra X, aunque se leía como una J, sobre la deuda. De tal manera que tú podías enseñar ese cuero en el que aparecía que debías 100 toneles de trigo de vino, pero ya se había tachado con la letra J y por lo tanto los habías pagado. Pero había otra palabra para señalar que la deuda se había cumplido. Y era cuando la persona cogía el cuero, agarraba un cuchillo y raspaba sobre el cuero la deuda, de tal manera que no quedaba ninguna constancia y se podía volver a utilizar ese cuero. Esa es la palabra que utiliza aquí Pablo. Cuando Cristo cogió todos los actos que clamaban en nuestra contra y los clavó en la cruz, era como si todo lo que hemos hecho en nuestra vida, por muy miserable, muy pecaminoso, muy sucio, muy terrible que fuera, Dios hubiera agarrado un cuchillo como uno de esos comerciantes y hubiera raspado totalmente sobre el cuero de nuestra vida y ahora pudiera volver a escribir encima de eso, como si nunca antes hubiera habido ni uno solo de los pecados que han quedado borrados por la sangre de la cruz. Pero lo siguiente que dice Pablo es tremendo y coincide con lo que dice Jesús en Juan y habla de qué pasó con los poderes demoníacos en la cruz. Y entonces dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo está haciendo referencia
a una institución romana que era la institución del triunfo. Para nosotros la palabra triunfo lo único que significa es que hemos salido bien de algo y da lo mismo que sea un examen, que un partido de fútbol, que nos ha ido bien en nuestra vida de trabajo. Pero en Roma, triunfo solo significaba una cosa. En un momento determinado, cuando la frontera romana, lo que los romanos llamaban el limes, se veía amenazada por los moros en el norte de África, por los germanos en el este de Europa, por cualquier tipo de tribu hostil que podía cruzar las fronteras, las legiones romanas se movilizaban para defender el imperio. Y si el general que mandaba las legiones conseguía contener esa invasión y causar al menos 10.000 muertos al adversario, que eran muchos para los que eran los ejércitos de la época, se le otorgaba el triunfo. El triunfo significaba que en las calles de Roma se levantaba un arco, por eso se habla a veces del arco del triunfo, y que el general romano pasaba en un carro por debajo de ese arco que testificaba su triunfo y cómo había salvado al Senado y al pueblo de Roma. Y los que iban detrás de ese carro del triunfo eran las potencias vencidas. Cuando en un momento determinado Octavio César Augusto venció a Cleopatra, la reina de Egipto, la iba a llevar arrastrando del carro y Cleopatra prefirió suicidarse antes de verse sometida a la vergüenza de que la arrastraran detrás del carro. Pero César, después de conquistar las Galias, consiguió que el último rebelde galo, un rey que se llamaba Vercingétorix, fuera arrastrado, encadenado detrás de su carro del triunfo. Y todo el mundo podía ver que lo había vencido. Y lo que dice aquí Pablo es tremendo. Humanamente, cuando ese artesano de Galilea colgaba clavado a una cruz, la gente pensaba que era la derrota de ese pobre desgraciado. Nunca debió de salir de Nazaret, nunca debió de bajar a Jerusalén. Pero eso es lo que ven los ojos de la carne. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, primero el acta de decretos que había en contra nuestra, Dios la raspó totalmente sobre la base de la sangre de Cristo, de tal manera que nuestra vida puede ser escrita de nuevo por el dedo de Dios. Pero además, en esa cruz lo que había era el carro del triunfo sobre el mal. Y los que iban detrás del carro, expuestos, como dice aquí, públicamente, eran los poderes demoníacos. Hay gente que no se entera de esto y que efectivamente piensa que el diablo tiene un poder sobre nosotros absolutamente incalculable, que tenemos que dedicarnos a reprender al diablo continuamente, e incluso hay algunos ignorantes que creen que el diablo o los demonios pueden poseer a un creyente, como si fuera posible que el Espíritu Santo que habita en los creyentes fuera a tolerar semejante atrocidad. Lo que enseña Pablo y Jesús aquí es que la cruz no fue el fracaso de Dios. La cruz fue el instrumento de juicio de Dios sobre este mundo, y donde el príncipe de este mundo fue derrotado, y donde aquellas potencias espirituales demoníacas que siguen al príncipe de este mundo fueron exhibidas en triunfo, exactamente igual que cuando César exhibió a Vercingétorix para decir: este es un pobre desgraciado. Fue rey en un día en las Galias. Ahora es un personaje totalmente derrotado. Y eso es algo que a veces perdemos de vista y que es muy importante. Y Jesús podía decir claramente: la voz viene por vosotros, no por mí, porque yo sé que ahora es el juicio de este mundo y que ahora el príncipe de este mundo no va a vencer, va a ser echado fuera. Y cualquiera de los que acude a las exposiciones bíblicas de Génesis recordará que la serpiente querrá acabar con la descendencia de la mujer, con el Mesías. Pero mientras que el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente solo conseguirá morderle en el talón.
aunque esa mordedura fuera la cruz de Cristo. Cuarto, Jesús es la luz, versículos 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Aprovechad la luz, porque dentro de muy pocos días aquí no va a haber luz. Y el que no tiene luz camina en tinieblas. Y uno dirá, bueno, eso tiene una aplicación muy clara a esa última semana de Jesús y hoy en día es exactamente igual. Si no has conocido a Jesús, aprovecha el destello de luz que te llega ahora mismo para recibir a Jesús. Porque si das la espalda a Jesús, caminarás en tinieblas. Y como muy bien dice Jesús, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Puede pensar que su vida está perfectamente planificada, que tiene la clave del futuro, que tiene la llave del éxito. Pero si no has recibido a Jesús, estás en tinieblas. Y si estás en tinieblas, es como si de pronto aquí se produjera un eclipse, no viéramos nada en absoluto e intentáramos llegar a la puerta sin estrellarnos con los muebles o con las personas empavorecidas que pudiera haber en esta sala. Y Jesús es la luz. Quinto, ¿qué pasa con los que no creen en Jesús? Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los que no creen en Jesús es porque no son suyos. Y no debería sorprendernos. Solamente aquellos que son de Jesús, y lo hemos visto en multitud de ocasiones en este Evangelio de Juan, son los que creen en él. Sexto, Jesús cumple la profecía. Capítulo 12, versículos del 38 al 40. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo que algunos podrían interpretar como que Jesús no había sabido manejar la situación, como una frustración de las esperanzas mesiánicas que tantos judíos habían puesto en él, gritando: Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, no fue un error de cálculo ni un desgraciado final, era el cumplimiento de la profecía, incluido el hecho de que muchos de los judíos no creerían en él. Fue Isaías el que profetizó claramente que habría gente que no podría creer, que no querría creer, y por lo tanto, al no volverse a Dios, Dios no los podría sanar. Séptimo, Jesús es el propio Jehová. La profecía que aparece aquí es una profecía que aparece en Isaías 6. Fíjense lo que dice a continuación Juan, versículos 41 al 43. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo y habló acerca de él. ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Cristo? Acompáñenme a Isaías capítulo 6, y es un pasaje que los que están en las clases de homilética tuvieron oportunidad de hablar de él hace 2 semanas. Pero Isaías vio la gloria de alguien que Juan dice que era la gloria de Cristo. Isaías capítulo
6, fíjense de quién vio la gloria Isaías. Isaías capítulo 6, y además cuando pronunció la profecía que ha citado aquí Juan. Isaías capítulo 6 y versículos del 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El plural de la Trinidad, igual que en Génesis. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y Juan dice: Jesús ha cumplido esa profecía. Este pueblo va a escuchar, pero sus oídos se habrán hecho gruesos, sus ojos serán unos ojos que se han cegado, no atenderán al Mesías. Jesús ha cumplido la profecía. Y a continuación Juan dice: ¿y esto? Que Jesús ha cumplido. Isaías lo escribió cuando vio su gloria. ¿Pero qué gloria vio Isaías? Al Señor Jehová de los ejércitos. Ese Jesús que iba a colgar de una cruz dentro de unas horas. Ese Jesús que iba a ser entregado primero a unas autoridades espirituales de Israel, que lo entregarían a Pilato y que sería crucificado por orden de un gobernante pagano. Ese Jesús al que verían agonizando en la cruz no era simplemente un hombre que decía que era el Mesías. No era un simple carpintero que había decidido presentarse como el Hijo de Dios. No era un predicador más o un profeta más en la línea de los profetas de Israel. Isaías había visto su gloria. Y cuando vio la gloria de ese Cristo, vio como los serafines gritaban: Santo, santo, santo es Yahvé Shebaot, Jehová de los ejércitos. Era el mismo Jehová de los ejércitos al que vio en su gloria Isaías, el que iba a ser clavado en una cruz. Y el que cuando se dirigió a Isaías, como Jehová existiendo en la eterna Trinidad, no habló en la primera persona del singular, sino que preguntó: ¿quién irá por nosotros? De la misma manera que cuando la Trinidad creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de la misma manera que Dios mediante, veremos en el estudio de Génesis dedicado a Babel, que cuando quiso castigar a los hombres de después del diluvio, dijo: descendamos y confundamos su lengua. El Dios que existe eternamente como una Trinidad. Y el Dios cuya gloria vio Isaías, y solo con verla supo que era alguien inmundo espiritualmente, de labios sucios, y el Dios que en su gloria dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el Dios que, como dice aquí Juan, no era nada más que el Jesús que iba a ser crucificado.
octavo y último. Y supongo que, como digo que es lo último, reposarán ustedes viendo que se acaba mi exposición de hoy. Versículos del 42 al 50, que es la conclusión final. Los que no creen en Jesús están perdidos. Versículo 44, podemos ver desde el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No hay salvación fuera de Jesús. El que cree en mí no es que crea solo en este hombre que se dirige a vosotros, cree en el que me envió, el Padre. Y yo he venido a este mundo, la luz del mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en la oscuridad y no permanezca en las tinieblas. Ni siquiera mi misión es juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y efectivamente, aquel que me rechaza y no recibe mis palabras será juzgado simplemente por las palabras que yo he hablado. La respuesta de Jesús, que nos relata Juan en este pequeño pasaje, en estos pocos versículos antes de hablar de la última cena, es tremenda y debería orientar nuestra vida. No hay posibilidad de moverse con un mínimo de luz, con una mínima luminosidad, con una mínima iluminación, sin fijar los ojos en Jesús. Puedes recurrir a lo que cuentan los medios de comunicación, generalmente interesados y sobornados por el poder. Puedes escuchar lo último que te diga tu terapeuta. Puedes incluso pararte en la opinión de una amiga o de un amigo. Pero lo cierto es que los únicos que no caminan en tinieblas son aquellos que se dejan iluminar por la luz de Jesús. Y Jesús no solamente es un maestro de moral, no es alguien que, como enseña una manera sabia y hermosa y bella de discurrir en esta vida, pues se da la circunstancia de que nos puede iluminar esta existencia breve que tenemos los seres humanos. No, Jesús es el único camino de salvación. Y como vimos en su momento, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Y aquellos que deciden seguirlo son precisamente los que no solo predican la salvación en Jesús, sino los que tienen a Jesús como Maestro y como Señor, y por lo tanto desprecian la forma en que el mundo puede ver la vida, porque lo que el mundo considera que es ganar la vida es la manera rápida de perderla. Y lo que puede parecer que es perderla siguiendo a Jesús es la única manera de dar sentido y de realmente ganar esta vida. Y esa victoria de Jesús precisamente se obtuvo cuando parecía que Jesús sufría la última derrota. Durante años había conseguido que no lo tiraran desde un monte, que no lo apedrearan, que no lo lincharan en un momento determinado, pero al final todo acaba llegando y lo acabaron clavando en una cruz. Y las palabras de Jesús al respecto son claras. Eso fue el juicio del mundo y en ese momento el príncipe de este mundo fue echado fuera. Y esto, el que hubiera gente que no respondiera al llamamiento de Jesús, es algo que había sido profetizado en el siglo VIII antes de Cristo, casi 800 años antes de que Jesús naciera. Para decir que desgraciadamente habría muchos judíos que lo rechazarían, pero sin embargo, en algún momento esa profecía se cumpliría y cuando se cumpliera, de pronto uno de los que lo escuchaban y veían el cumplimiento de la profecía
captó que Isaías estaba hablando de la gloria de Jesús cuando se manifestó en el templo como Jehová, el Señor de los ejércitos. Hoy tenemos el partimiento del pan y vamos